Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 5 de este curso ICAMEC espectacular con información actualizada, novedosa y sobre todo en un formato muy relajado, muy agradable, con tips prácticos para la consulta. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como lo mencionaba en el primer capítulo, el doctor Gilberto nos decía, la causa número uno de mortalidad en nuestros pacientes con diabetes son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades macrovasculares. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos, por supuesto, mi colega Gilberto, el organizador y mi partner en estas clases virtuales. Gilberto, bienvenido. Háblanos un poquito más de esta asociación entre diabetes y enfermedad macrovascular o enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa? ¿Por qué se incrementa el riesgo? ¿Cuál es esa asociación nefasta para nuestros pacientes con diabetes? Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Bienvenidos de nuevo a este capítulo número 5. Evidentemente vamos a hablar de los desenlaces cardiovasculares. Fíjate que cuando revisamos en general la mortalidad global de los pacientes con diabetes tipo 2, vemos como un 40% de los pacientes fallecen por enfermedad isquémica coronaria, es decir, por infarto de miocardio. Más o menos otro 15% fallece por complicaciones asociadas con insuficiencia cardíaca y otro 10% por enfermedad cerebrovascular. Esto quiere decir que alrededor del 60-65% de todos los fallecimientos en los pacientes diabéticos ocurren por enfermedad cardiocerebrovascular. En uno de los capítulos anteriores estuviste explicando muy bien por qué esa resistencia a la insulina genera todo este componente inflamatorio que produce disfunción endotelial. La hiperglicemia, la resistencia a la insulina generan alteraciones metabólicas a nivel endotelial. Hay un espacio incrementado de la separación entre las células endoteliales, hay un aumento en las moléculas de expresión y de adherencia, y eso hace que las células como los macrófagos se puedan interiorizar y va a generarse todo ese proceso de oxidación en el espacio subendotelial y se forman las células espumosas, y ese es el proceso inicial de la formación de la placa aterosclerótica que es tan común en estos pacientes con diabetes tipo 2. Cuando revisamos qué complicaciones cardiovasculares son más frecuentes, encontramos que hay más riesgo de enfermedad arterial periférica, posiblemente sea la manifestación cardiovascular más común y es la que menos buscamos, porque es la que nos pasa muchas veces más sutil y nos pasa desapercibida. Hay más riesgo de infarto de miocardio, hay más riesgo de enfermedad isquémica coronaria, hay más riesgo de insuficiencia cardíaca, hay más riesgo de eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y lamentablemente hay más riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas. Es interesante, Hilberto, y hay un tema que en los últimos años ha cobrado mucho más énfasis y mucho más conocimiento, y es el tema de la falla cardíaca. Yo recuerdo que hace algunos años la falla cardíaca no estaba dentro del panorama de complicaciones directas de la diabetes. Hablamos de la enfermedad macrovascular, infartos, angina, pero de falla cardíaca no. Cuéntame un poquito más de esa asociación entre falla cardíaca y diabetes de la cual se está hablando tanto actualmente. Sí, hoy en día no tenemos ninguna duda, Oscar, que la insuficiencia cardíaca es una complicación más de los pacientes diabéticos. Lo que pasa es que siempre clasificamos las complicaciones como macrovasculares o microvasculares, y entonces la insuficiencia cardíaca como que no teníamos dónde meterla. Si no había enfermedad isquémica coronaria, pues decíamos, no, pues eso no es una complicación macrovascular. Hoy en día no tenemos ninguna duda, pero que la relación es de lado y lado. Básicamente las dos condiciones sine qua non de las cuales tú ya nos has hablado también, una, la resistencia a la insulina y dos, la hiperglicemia, van a generar efectos tóxicos directos a nivel del cardiomiocito. La Mm. resistencia a la insulina nos genera esta liberación de ácidos grasos libres y este incremento de ácidos grasos libres van a producir una lipotoxicidad directa. Pero además, cuando tenemos tantos ácidos grasos libres, recordemos que el cardiomiocito se alimenta principalmente de ácidos grasos. Pero cuando tengo un exceso de ácidos grasos, el GLUT4 a nivel de los cardiomocitos, ese transportador de la glucosa, se interioriza. Entonces ya el cardiomocito no es capaz de utilizar la glucosa que normalmente podía utilizar y empieza a intoxicarse de ácidos grasos. Y eso genera una lipotoxicidad, un efecto a nivel de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, y eso produce la disfunción de la mitocondria y por consiguiente de la célula como tal. Entonces, fíjate que sí hay mecanismos muy lógicos, además de muchos otros mecanismos de la alteración de la parte del sistema simpático, de la alteración de la microcirculación, que nos explican por qué es tan común que un paciente con diabetes tipo 2 desarrolle insuficiencia cardíaca. Definitivamente es muy interesante, ¿no? Y el impacto negativo que tiene la hiperglicemia y el estrés oxidativo en nuestros pacientes va mucho más allá. Tanto más allá que hace algunos años hablábamos de terapia farmacológica y como que nos centraba un enfoque glucocéntrico, solamente baja la hemoglobina glicosilada, controla la glicemia, todo va muy bien.
pero hoy día se sabe que es mucho más importante por lo menos tener un estudio o una referencia de seguridad cardiovascular en los medicamentos antidiabéticos. ¿Cómo ha cambiado ese punto de la seguridad cardiovascular en el manejo de los pacientes con diabetes? Esto es un punto que definitivamente a todos los que atendemos pacientes con diabetes nos ha cambiado la manera de enfrentar y de tratar a estos pacientes. En el año 2008, la FDA en los Estados Unidos exigió a los laboratorios de los medicamentos antidiabéticos a raíz de ciertas conclusiones que se habían sacado posiblemente muy a la carrera con algunas de las tiazolidindionas, que si querían que les aprobaran un nuevo medicamento antidiabético, debían demostrar seguridad cardiovascular. No estaban pidiendo nada más, ni demostrar que eran superiores, ni que reducían la mortalidad cardiovascular. Simplemente les pedían, demuéstrenme que el medicamento es seguro, que si yo le doy este medicamento para la diabetes a un paciente, no se va a incrementar el riesgo de infarto, no se va a incrementar la mortalidad cardiovascular, no se van a incrementar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca ni nada de eso. Y a partir del año 2013, que se publican los resultados del primer estudio, que fue el Sabor-TIMI 53 con saxagliptina, de ahí en adelante nos cambió totalmente a todos el tratamiento de la diabetes tipo 2, porque empezamos a enfocarnos ya no solamente en el control de la glucosa, en el enfoque glucocéntrico que tú decías, sino también en el impacto a nivel cardiovascular. Y sorpresivamente hemos identificado dos tipos de medicamentos, los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de los receptores de GLP-1, que realmente han demostrado reducción de las complicaciones cardiovasculares y renales en los pacientes con diabetes tipo 2. Excelente, eso que nos acabas de contar y es cómo se cambia el paradigma del manejo de los pacientes con diabetes, como te mencionaba, ya pasamos del enfoque glucocéntrico a un enfoque más dirigido a otros factores, como por ejemplo el factor cardiovascular. En la próxima clase, pues por supuesto, hablaremos de estos dos grupos terapéuticos, los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1, con detalle, cómo funcionan y por qué tenemos esos efectos, además del efecto en control de la diabetes que ya ha sido plenamente demostrado. No se lo pierdan, en nuestro próximo capítulo hablaremos específicamente de estos dos grupos terapéuticos en el control de los pacientes con diabetes.